San Juan de los docentes y los trabajadores estatales, apareció en el Facebook el abogado Mario Herrero, donde escribió 6 líneas que me hicieron pensar mucho. Estas 6 líneas dice: cuando no haya gremios, serás presa fácil e indefensa de quienes hicieron todo lo necesario para que combatas al gremialismo, en lugar de mejorarlo con tu participación y con tu acción. No seas ingenuo. Por eso lo he invitado hoy a Mario Herrero, para que le explique a la gente por qué no tienen que ser ingenuos, para qué sirven los gremios, qué es lo que produce la acción gremial y qué es lo que producen las agrupaciones. Porque acabo de leer hace unos minutos de un sindicato que no existe en San Juan, que podría ser agrupación, pero no, pomposamente tienen papel con membrete que dice sindicato, y en San Juan hay 3 sindicatos, AMET, UDA y UDAP, que representan a la docencia en su conjunto, desde el prejardín hasta los secundarios. Y hay otros sindicatos, hay 2, el SIDUNCH y ADICUS, que afilian bajo su sindicato a los profesores de la Universidad Nacional de San Juan. Más de eso no está aprobado. Doctor Mario Herrero, gracias por venir, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, un placer compartir esta mesa. Bueno, cuénteme, usted me está escuchando cuando yo hablaba de este sindicato que llamaba a que firmaran para presentar una nota de los jubilados. Y yo no tengo conocimiento que tenga personería gremial, ni siquiera como asociación civil tenga personería jurídica. Sin duda en este tema hay que tener mucho cuidado, mucha cautela, porque hay mucha gente, no quiero recordar la triste frase de el más triste miembro de la Corte Suprema de Justicia, pero cuando hay una necesidad, a veces hay muchos que se aprovechan de esa necesidad. Y en situaciones como esta surgen entidades, supuestas asociaciones, supuestas mutualidades que ofrecen la gestión de determinadas cosas, como leía hace un ratito en el comunicado, la gestión por el pago del seguro en la caja mutual, y la misma contradicción del comunicado o de la oferta, el ofrecimiento que hace esta supuesta entidad que pretende representar a jubilados docentes, que dicen que fue derogado por... Sí, efectivamente, hace ya prácticamente 2 décadas que se ha derogado esta ley, claro, y que no existe más. No existiendo la ley, no existe el derecho. Entonces, es bueno prevenir a la gente, en este caso en particular a los jubilados docentes, para que sean precavidos con lo que firman, porque pueden ser fácilmente engañados. Yo no conocía esta situación, la he escuchado recién aquí, pero sin duda hay que, y para eso nada mejor que asesorarse con las instituciones oficiales y con las instituciones gremiales oficialmente reconocidas y habilitadas para ejercer representación de los trabajadores, tanto del sector activo como del sector pasivo. Estos días, cuando la protesta estaba en su máximo clima, hay algunos que gritaban: hay que desafiliarse. ¿Cuál es su pensamiento de esto? A mí me pareció retrógrado. Bueno, entre las cosas que nos ha traído este convulsionado tiempo que hemos vivido en la provincia, han habido expresiones como estas, similares y varias,
hechas individualmente, grupalmente. Yo lamento, y este era un poco el sentido de este Esta reflexión. pensamiento, de esta reflexión que yo compartí a través de las redes sociales, porque eh, lo peor que puede pasar, sin duda, la afiliación a un sindicato, a una organización gremial, es absolutamente voluntaria. Nadie está obligado a afiliarse. Y uno se afilia a una organización sindical en pos de obtener en la representación del conjunto la defensa de los intereses particulares y de los del conjunto. Por supuesto, quien quiera desafiliarse, si está afiliado, tiene derecho, incluso hasta ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia como uno de los derechos humanos elementales, es decir, de base, el decidir a qué sindicato puedo pertenecer, abriendo un poco el espectro de la representación. Hay dos fallos que son dignos de leerse y estudiarse, por allá por el año 2013, 2012, si mal no recuerdo, con algunos votos magistrales de la ex fallecida ya cortista Carmen Argibay, sí, y el doctor Eugenio Zaffaroni también, unos votos muy medulares con respecto a este tema. Pero bueno, ¿cuál es el sentido de las organizaciones sindicales? ¿Para qué se reúnen, se conforman y se permite su funcionamiento? Acá en San Juan tenemos un profesor de la Universidad Nacional de San Juan, creo que también es profesor en la Universidad Católica, el doctor Oscar Pedro Rivero, que tiene escrito algunas obras, y hay una de ellas donde habla de las instituciones, la organización política, y va haciendo un análisis desde la organización del Estado y las organizaciones intermedias, y habla también de los sindicatos. Y allí dice el doctor Riveros que la finalidad de los sindicatos es la solidaridad entre sus miembros. Nos reunimos para en un accionar, en una acción institucional permitida por la ley de carácter solidario, bregamos en conjunto y por medio de nuestros representantes en pos de un beneficio para el conjunto. La base de las asociaciones sindicales y de la acción sindical en nuestro país, pero en general en el mundo, es la solidaridad. Nos reunimos para juntos hacer fuerza y solicitar por la defensa de nuestros derechos, de los que tenemos para no perderlos y por otros nuevos para conquistarlos. Y esta es la historia del sindicalismo. Días pasados he tenido el placer de tenerle en esta mesa a una estudiosa del tema, la doctora Alejandra González Moscheni, y yo tuve el placer de escucharlo y realmente hizo un repaso por la historia y el desarrollo del sindicalismo que da sentido a todo esto. Pero además, Oscar, miremos la contracara, no solo para qué sirve el sindicalismo y de qué se vale. Y estoy hablando de la institución sindical, independientemente de la circunstancial gestión de alguna persona al frente de un determinado sindicato, que es otra cosa totalmente distinta, y para eso los sindicatos tienen vida interna. No sé si usted habrá escuchado también que decían que no tenían representatividad, y resulta que no están afiliados. ¿Cómo los va a representar un sindicato quienes no están afiliados? Si usted no es socio de la VT, no va a poder ir a la pileta, por ejemplo, a jugar a la cancha de bocha. O si soy socio de Ausonia, no puedo ir a reclamar a las autoridades de la comisión directiva de la Unión Vecinal de Trinidad. Que esto también se ha visto en esta circunstancia. Esto no deja de ser significativo que si uno toma en cuenta el número, yo no manejo las cifras exactas, pero el número de docentes que hay en la provincia, los gremios docentes
y particularmente el más numeroso, no tiene la mayor cantidad de docentes afiliados a su gremio, sino que hay otros gremios que por otras razones que son válidas y son legítimas, pero que desnaturalizan la representación gremial porque tienen prestaciones asistenciales mejores o financieras o de otro tipo, mutuales. Pero son más caros, doctor. Sí, bueno, a ver, Pero no entiende la gente yo defiendo el que cada trabajador pueda tener el derecho a afiliarse libremente al gremio que quiera. Ahora, sin duda hay que ver, es decir, yo no voy a la peluquería a comprar verdura, yo voy a la peluquería para obtener un buen corte de cabello, o por lo menos uno que a mí me guste, pero bueno, si alguien quiere ir a la verdulería, a la peluquería o a la verdulería a cortarse el pelo, es dueño de hacerlo. Y no en el sentido que rescata y proclama la libertad este personaje nuevo que anda promocionando por los medios nacionales. Que quiere hacer desaparecer los sindicatos. El de la peluquería, ¿qué quiere hacer? Y a eso quería llegar yo recién, porque no es solamente el sentido y la acción solidaria lo que da razón de ser a los sindicatos. Yo decía, veámoslo a la inversa. ¿Qué ha pasado, al menos en nuestra historia, también se da a nivel global, cuando la acción sindical, y permítame, y lo voy a decir porque además forma parte de mi identidad política, cuando los gobiernos justicialistas, en respuesta a este reclamo y por una razón de justicia social, que es una de las banderas que enarbola el justicialismo desde su creación, otorgaron y reconocieron nuevos derechos a los trabajadores, estatuto del peón rural, primero por decreto, después por ley de las empleadas de casas particulares, antes empleadas domésticas, etcétera, una serie de conquistas que vinieron a romper un statu quo, que en realidad vinieron a alterar el orden del reparto de beneficios dentro de lo que se produce en una comunidad. Y bueno, las reacciones no se hicieron esperar, y los atacados fueron los actores políticos que cometieron esa tropelía de pretender un reparto más justo, más equitativo, de la riqueza que genera el esfuerzo conjunto de todos, porque en una nación también debemos actuar con solidaridad, no con individualismo como nos quieren proclamar. Y con los dirigentes gremiales que enarbolaron esa conquista. Y la prueba más palpable está en que las interrupciones democráticas que hemos tenido, particularmente en la segunda mitad del siglo XX en el país, o esta última que no fue interrupción democrática, pero sí fue una irrupción de los grandes intereses concentrados en contra de los intereses de los trabajadores. Me refiero al periodo de gobierno 2015-2019 de Cambiemos. Se la tomaron con los dirigentes gremiales. En algunos casos fue encarcelándolos, privándolos de libertad, torturándolos, desapareciéndolos, cuestionando y prohibiendo la actividad gremial, y en otros casos, como ha sido recientemente, creando mesas judiciales, apretando jueces, como pasó con el juez Carzoglio, para que firme prisiones preventivas a la carta de dos dirigentes gremiales, de Moyano padre y Moyano hijo, respecto a los cuales ya hasta habían hecho cableados en la cárcel en donde iban a alojarlo, o lo que sucedió con recientemente, este viernes pasado, ha sido absuelto el Caballo Suárez. Exactamente, del SOMU, sindicato que usaron para hacer caja, y entre otras cosas ahí cobraba como empleada la empleada doméstica del ministro de Trabajo de entonces, de Triaca. O lo que hicieron con el Pata Medina. También, o sea, y a los dos los privaron de libertad, los demonizaron públicamente. Porque esto es lo que hacen: atacar a las instituciones gremiales, al gremialismo, a la credibilidad, para poder, cuando el gremialismo esté débil, cuando no haya quienes defiendan,
poder hacer lo que vienen a hacer siempre, históricamente, lo que ha hecho la derecha oligárquica. Hoy podríamos hablar del neoliberalismo en su representación política en el país, que es desapoderar derechos. Y esto pasa en España. En España han tenido este proceso, obviamente con un sindicalismo mucho más débil que el que tenemos nosotros, institucionalmente, de manera tal que hoy en España, en primer lugar, la fuerza laboral activa que está registrada es la minoritaria, es decir, las que trabajan en blanco son los minoritarios. La gran mayoría de la masa laboral activa están tercerizados, trabajan por su cuenta, precarizados. A esos no hay quienes los proteja. Había un videíto que circulaba hace tiempo de un muchacho de estos tan promocionado por el neoliberalismo de los emprendedores, que andaban en bicicleta repartiendo vida, y él reflexionaba en la voz en off, mientras hacía el reparto, acerca de que su vida se había tornado en esto, en ser un esclavo moderno que andaba todo el día pedaleando, repartiendo placer a los demás, y por unas pocas monedas para poder pagar, es decir, para seguir siendo subsistiendo. Claro, en este circo, con el cartel de libertad, por supuesto. ¿Qué es lo que va a pasar a los que combaten el gremialismo en lugar de mejorarlo con la participación? Porque tratan de que como no pueden ingresar al sindicato afiliándose y participando de las elecciones internas que hay, entonces tratan de formar otra agrupación u otro sindicato y tampoco lo logran. Entonces no le dan ningún beneficio a la gente. Lo que le están diciendo a la gente le están vendiendo humo o una ilusión. Mire, yo me permito hacer un parangón, Oscar, con lo que nos sucedió, que debemos aprender de las experiencias, aún de las duras, y es cuando más se aprende. Lo que nos sucedió a nosotros como fin del proceso neoliberal de los 90, en la explosión del año 2001, 2002, en la provincia y en la nación. El desacreditado en ese entonces era la clase dirigente en general, pero política en particular. Y el reclamo era que se vayan todos. Sí. Y sin embargo, a los pocos años, nosotros pudimos recuperarnos con un nivel que nos hace generar hoy legítimas expectativas de que podemos hacer lo mismo, y fue de la mano de la política. Néstor Kirchner no lo hizo desde afuera, lo hizo desde adentro, desde la política. Y eso es lo mismo que hay que hacer acá. Ante este prédica del descrédito, de que los sindicatos no sirven, de que todos los dirigentes gremiales son prebendarios, que son ricos, que justamente lo que hay que hacer es... Mire, yo he visto en las redes escribir contra Roberto Rosa, contra Luis Lucero de UDAP, de que eran ladrones, que se habían enriquecido, y yo a algunos los conozco. Entonces yo les dije, mirá, ¿por qué no los denuncian penalmente ante la Corte de Justicia, que es una gestión gratis, y aportan pruebas? Ninguno me contestó. Ojo, le he contestado como 40. Nadie me contestó. Sin dudas, en estas épocas de agitación, en donde hay que ser muy prudente, pero hay que ser categórico también. Sí. Hay que ser muy prudente porque, a ver, quiero aclarar que yo respeto la legitimidad de todo el reclamo. Todo aquel que cree que tiene algo para reclamar, tiene derecho a hacerlo. Utilizar las vías correspondientes y legales, por supuesto. Todo dentro de la ley, nada fuera de la ley, decía hace un momento en el programa. Y respeto incluso la justicia del reclamo de los docentes, porque siendo un tema delicado, porque no todos los docentes están en la misma situación, porque hay una forma de retribución que discrimina positivamente respecto de los lugares en donde se ejerce la tarea, además del nivel, porque no es el mismo criterio para la docencia primaria o de nivel preescolar que la docencia secundaria o de nivel superior no universitario, que se
el valor es hora cátedra, o sea, son distintos. Y además no es lo mismo aquí que en la Sierra de Chávez o que en la Chimbera en 25 de mayo. Los adicionales que tienen por eso, entonces, es un tema delicado, pero el reclamo era justo, aún haciendo la prevención de que era, desde luego, mucho más justo para aquel que percibía un salario inferior a una canasta básica, y bueno, no tan justo para aquel que percibía un salario por encima, y muy por encima, de la canasta básica, que también lo hay. Esto es un tema delicado, pero bueno, yo no soy especialista en el tema docente, y considero que el reclamo era justo, pero en estas agitaciones, en esta turba, porque en realidad la forma de manifestarse y de actuar fue como tal, es muy difícil encontrar una razonabilidad, y por eso además la ley y la institucionalidad dice, bueno, los miembros paritarios con los cuales usted gobierno se tiene que sentar a negociar son los que están reconocidos legalmente como tales, y en este caso son los sindicatos docentes. No hay ninguna duda al respecto. No podría válidamente, legalmente, negociarse con quienes inorgánicamente no tienen representatividad. Doctor Maybercero, la última, sintetícela, para que combatas el gremialismo y en lugar de mejorarlo con tu participación y tu acción, sos un ingenuo, les ha dicho usted. No, que no seamos ingenuos. Yo considero que es ingenuo en el mundo actual, con tanta posibilidad de información, creer que, por ejemplo, salgamos de este tema, los reclamos allá por el 2000, con las medidas restrictivas que se dieron por la pandemia, fueron autoconvocados. No fueron autoconvocados, fueron promocionados, fueron organizados, planificados, y detrás de todos estos movimientos sociales, insisto, legítimos en los reclamos, hay intereses que, como no pueden legitimarse, no se muestran, que son los que aprovechan la agitación para generar malestar, generar ingobernabilidad. Y no estoy hablando en el caso particular, porque insisto, creo que el reclamo docente era justo. No es justo, no hay ninguna duda. No tiene discusión. Pero tampoco podemos ser ingenuos de que suponer que todo es espontáneo y que no hay interesados detrás que se encuentran asesorando, organizando, ayudando, llevando camionetas o autos, colaborando. Mire, con bolsas de vituallas, como decía San Martín. Con bolsa de vitualla, exactamente. Ojo, es legítimo que yo me arrime a una persona que está marchando y le diga, quiere agua, le ofrezco. Claro. Está bien, sí. Y eso forma parte de la solidaridad. Ahora, hay quienes no pueden ocultar detrás de la solidaridad sus intereses políticos. Cristina Fernández de Kirchner, con la crudeza y la sinceridad que la caracteriza, ha solido reconocer en varias oportunidades que desde algunos sectores del justicialismo en la provincia de Buenos Aires se alentaron los saqueos allá en diciembre del 2001. Y esto es decir, desde nuestra parte también se cometen errores. Bueno, a eso me estoy refiriendo. No se puede ser ingenuo. No se puede ser ingenuo. Y quienes en la historia de nuestro país y en la historia de la humanidad, quienes han pretendido cercenar, acallar, coartar, amordazar a las instituciones gremiales,
no solo a los dirigentes y a la persona, insisto, porque las personas pasan, a las instituciones gremiales, ha sido porque han querido tener mayor libertad para quitar derecho a los representados por esas instituciones gremiales. Esto es lo que yo digo, que no debemos ser ingenuos. Doctor Malversero, le agradezco haber sido tan esclarecedor a través de su pensamiento, a través de la capacitación que tiene en su cerebro, porque es un abogado que ha trabajado durante toda su vida, ha sido funcionario del gobierno de San Juan, estuvo en la Caja Mutual, ocupó un cargo, yo no sabía, hoy me lo comentó. Si me permite, no, esas experiencias no eran como funcionario, no como funcionario como político, empleado, sino como empleado de planta permanente. ¿Sí? Me he referido, pero tiene bastante experiencia laboral porque sé que ha litigado toda la vida. Y más experiencia laboral defendiendo a los trabajadores. Creo que esto que usted hoy dejó como mensaje es una defensa para que los trabajadores no se dejen engañar por quienes venden humo, por quienes venden un papel con membrete, pero detrás de ellos no tienen nada. Gracias por venir. No, gracias a usted. Y me permito, perdón por brevemente se me viene a la cabeza, hay hasta un relato, una parábola evangélica, en donde se dice que las ovejas reconocen la voz del verdadero pastor y a ese siguen, y hay muchos que vienen a decir, y en realidad son los que quieren sacar ovejas del redil para que se la coman los lobos, y de estos hay muchos también de los que hay que cuidarse en la actualidad. Gracias, doctor Mario Herrero. Hacemos otra pausa y luego hay más informe confidencial.